el abogado experto en derecho laboral o derecho de trabajo, el doctor Luis Rosario. Vamos a darle un aplauso. Muchísimas gracias, de Tenía verdad. tiempo el doctor que no venía, que es parte de esta familia ya, No, ¿eh? muchísimas gracias, de verdad, nuevamente por la oportunidad y muy lindo tal estudio, de verdad que lo felicito. Bueno, hace de media transformando la comunicación, doctor. ¿Qué es lo que está pasando con el código de trabajo? Porque se habló de una modernización y cuando se deposita el instrumento, se dice que ya es un instrumento consensuado por todos los sectores. A posteriori a eso, en aquel momento el ministro era Luis Miguel de Camps. Estamos hablando que esto fue como en agosto del 2024. Es correcto. Luego de esto, resulta que se levanta el empresariado dice, no, la cesantía es una punta de lanza que debemos de discutir y debe ser eliminada para ser, perdón, no, yo no diría eliminada, sino transformada en otro instrumento como un fondo de asistencia. Pero luego de esto los trabajadores dicen, no, 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 esto no es así. El asunto es que estamos del tingo al tango. ¿Qué estatus está ahora mismo? Bueno, ahora mismo, por parte ya, luego de que se depositó en el Senado, tenemos en el caso del señor Cholitín, ¿verdad? Mejor conocido, el señor Dulú, que es el presidente de la comisión, ya ha hecho muchos acercamientos con diversos sectores y temas de administración también, en donde ha tratado de llegar a un consenso y validar realmente de que si la reforma presentada, en este caso por el Ministerio de Trabajo y de manera ya conjunta, de manera tripartita, realmente podría ser reformada así. Ahora se ha abierto una discusión, de hecho, el miércoles estaremos presentes como parte de la directiva de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en una vista que fue convocada por el presidente de dicha comisión para que así los miembros de la directiva puedan hablar y puedan expresar su gran preocupación. ¿Y por qué decimos gran preocupación? Decimos gran preocupación porque mucha gente no me entiende que el tema de la reforma laboral se basa solamente en lo que es la cesantía, porque realmente es donde está, como quien dice, una de las partes más elementales y más importantes. Pero a nivel procesal, a nivel, por ejemplo, le puedo decir de plazos, de procedimientos, de acciones que se pudieran tomar, realmente el código tiene que ser reformado en esos aspectos también. A nivel de litigio, nosotros ponemos como, por ejemplo, el tema del artículo 163 que elimina el tema del domingo del domingo como día feriado, que eso afecta al trabajador, porque estamos hablando de que el trabajador no va a recibir el 100% de su salario ordinario ese día. Eso también pudiera afectar la relación de trabajo. Pensando también de lo que pasa económicamente con muchos de los trabajadores que económicamente no tienen un salario muy, muy bueno que digamos. Entonces, también tenemos el tema, por ejemplo, del artículo 638 y 646 de ejecución de sentencia, el cual también debe de ser reformulado porque ya nosotros tenemos una ley de casación, que es la ley nueva, 223, que realmente trae consigo el hecho de que se procede a una suspensión, en este caso la sentencia del primer día que usted deposita sus recursos y su demanda de suspensión, en este caso ante la Suprema, hasta que se conozca el proceso y que concluya, o que en el caso en cuestión, la demanda de suspensión, al igual que la Corte, en un ejemplo, determina un monto de cuantía para usted poder suspenderla. Y eso es muy importante. El hecho también del tema de los plazos en materia de derechos del trabajo, también para nosotros es mucha preocupación, principalmente porque nosotros pasamos a tener ya una ley de otorgamiento de fuerza pública que ya no se ven esos requerimientos que antes se veían de embargo, porque el embargo antes lo hacía, usted buscaba, por ejemplo, en este caso, su alguacil de confianza y buscaba a dos camiones Daihatsu y buscaba 15 tigres que a cada uno se le pagaba 2,000 pesos, un ejemplo. Y ya el lunes, a usted le notificaban el viernes a las 6 de la tarde. Si lograban que le notificaran, porque muchas de ese tipo de sentencias se hicieron en el aire. Alguaciles que conocen tu oficina, conocen tu secretaria y simplemente ponían los nombres. ¿Qué pasaba? Que ya el lunes usted iba a la Corte de Trabajo y a lo que dura la Corte, porque también hay que decirlo, la Corte de Trabajo dura un plazo para entregar el auto. O sea, que es algo que realmente trae consigo también mucha preocupación porque hay que agilizar la administración de justicia. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros nos llegaba una notificación el viernes a las 5 de la tarde, 5:30, y ya nosotros teníamos que quedarnos el fin de semana trabajando. Y el lunes, a primera hora, procediendo inmediatamente a depositar nuestra demanda de referimiento para suspensión de ejecución de sentencia. ¿Qué pasaba? Que para darnos el auto duraban hasta 4 días para darlo, o 3 días. Entonces, ya de aquí a eso te embargaban. El lunes mismo
a las 10 de la mañana tú estabas haciendo objeto de embargo, entonces no había un acto de advertencia, no había algo que pudiera justificar la suspensión de esos embargos. Ahora, gracias a Dios, tenemos una ley de otorgamiento de fuerza pública que ya suspendió los embargos ejecutivos, ¿verdad? En este caso, o sea, lo puso un poquito más difícil. Y en el caso, por ejemplo, tenemos todavía un problema porque la ley no contempló el tema de los embargos retentivos, que nuestra ley laboral debería de contemplarlo. ¿Por qué me explico? Porque a nosotros nos notifican, por ejemplo, una sentencia el viernes a las 10 de la mañana, pero ya anteriormente ya tenemos tenemos un embargo retentivo. Entonces, ¿para qué la cuestión de nosotros poder agotar un proceso de demanda de suspensión? Que al final usted me va a ejecutar un embargo, que la sentencia duran hasta 15 y 20 días en salir y el trabajador necesita esos fondos para poder honrar los compromisos de los salarios de los trabajadores y demás. O sea que, Precisamente, ajá. perdón ahí, doctor, y precisamente abordando partiendo desde ese punto, ¿hay alguna herramienta que se vaya, bueno, ya ahí dependería también de otro órgano, pero a través de la misma ley y del nuevo código, existe la posibilidad de que se agilicen los procesos en cuanto a requerimientos, ya dotación de la misma sentencia? Es decir, que los plazos se acuerden, porque siempre escuchamos de que cuando se lleva a cabo una demanda laboral, pues decimos, no, eso no es fácil. Eso tú vas a durar mucho tiempo peleando ese caso y nunca va a lograr nada. Mire, realmente hay una gran preocupación por nosotros los abogados que ejercemos mucho. Ya yo digo que yo nada más ejerzo derecho laboral, como quien dice, porque aquí es que no ha agarrado y hemos estado en eso. Pero la verdad es que sí, hay mucha preocupación. Primero, porque no son todas las jurisdicciones iguales. Por ejemplo, usted tiene el Distrito Nacional. El Distrito Nacional tiene 6 salas. Las 6 salas son muy rápidas. O sea, nosotros tenemos sentencia en un mes, por ejemplo, y muchas veces antes del mes. O sea, que la materia laboral es muy rápida. Ahora, hay jurisdicciones que no. Usted tiene la romana, por ejemplo, el juzgado de trabajo de la romana está trabajando sentencia del 2022. Guay. Para que ustedes entiendan. Y güey, te dura un año en evacuar una sentencia. Y güey. Entonces, sí se necesita también un poquito de mayor compromiso o mayor incentivo. Tengo conocimiento porque inclusive por parte de la asociación a la que pertenezco, nosotros fuimos a una reunión con el profesor Luis Henry Molina y fuimos allá ante la presidencia de la Suprema y él nos enseñó inclusive los incentivos económicos que están dando. Están dando incentivos a los jueces económicamente de salario. Tú estás todo bien, pues tiene un salario adicional. Y eso ha hecho también de que de una u otra manera se trabaje más rápido. Ahora, yo siempre he dicho que yo prefiero una sentencia que me dure un año, que salga bien, y no un disparate que me salga en menos de un mes. Porque, por ejemplo, en el juzgado del Distrito Nacional tenemos 6 salas. De las 6 salas, todo el mundo sabe que hay salas ahí que realmente ameritan un mayor conocimiento de materia laboral. Entonces tú tienes jueces que te conocen un proceso, que tal vez son penalistas, que llegaron al mundo laboral, y ser juez no quiere decir que usted lo sabe todo. O sea, es igual que el derecho. Usted puede ser un tremendo penalista, pero tal vez la materia laboral usted no sabe. Porque es que ya la práctica y el ejercicio se ha hecho tan grande que ya no es posible. Entonces, tenemos sentencias que salen hasta con errores ortográficos. Miren, yo tengo una sentencia, yo tengo la corte que incluso recusó un juez, para que ustedes sepan, que a mí me sorprendió porque el abogado que trabaja para nosotros, cuando fue ese día esa audiencia, ver el expediente. Nosotros tenemos como política siempre ver los expedientes. Desde las 7:40 estamos ahí viendo, para ver que se va a depositar o algo. Entonces, cuando él me dice, Juan, yo tengo una situación para que ustedes vean la preocupación de este país. Nosotros vimos, había una sentencia y yo le digo, pero no puede ser, porque nosotros se aplazó inclusive por una misión de documentos que yo deposité. No, pues mira que hay una sentencia. Y yo, ¿tú estás seguro que el expediente? Miren, señores, gracias a Dios, nosotros salimos huyendo de la oficina, toditos los abogados cogimos para allá. Y cuando fuimos, yo le dije inclusive a la secretaria, le dije, pero ¿cómo es posible que usted me diga a mí cuando yo tengo un audio de ustedes que se aplazó la audiencia? Y dice incluso el juez para cuándo fue, que era un varón, el juez. Entonces ahí viene y me dice, bueno, lo que pasa es que eso era un formato, oigan, ¿con qué me salieron? O sea, que no leen la sentencia. Es la verdad, o sea, dan No, aquí pena. duele leer, duele. Ni Doctor, aquí. entonces, Entonces, ¿usted sabe qué pasó? Yo tuve que recusarlo, porque gracias a Dios que el abogado de la otra parte llegó tarde y no pudo retirar esa sentencia. Pero usted sabe lo que significa, que si ese abogado llega antes, me retira la sentencia o que tenga un error, es una sentencia. doctor, una pregunta. Entonces, Entonces, dentro de la ley de modernización de trabajo, ujú. así creo que se llama, Modernización del Código de Trabajo. modernización del Código del Trabajo, correcto. ¿Cuáles son los puntos que están establecidos para acortar los procesos que se dan de esa manera, se dan tan extensos? Mira, ahora yo realmente no encuentro el punto.
Si usted me pregunta a mí. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una situación que no hay tantos jueces. Entonces nosotros queremos ahora agotar un proceso de un juez conciliador que va a ser el juez que no va a conocer el mismo caso de fondo. Y realmente, si ustedes me preguntan a mí, aquí no hay logística para eso. Aquí no hay logística. Aquí ustedes pueden poner Pero a lo 5 mejor la años. van a crear. Bueno, pues pueden crearla, pero yo entiendo que mientras viene el tema de la creación, lo que va a traer consigo en muchas situaciones. Por ejemplo, miren, vámonos a la primera sala del Juzgado de Trabajo de la provincia de Santo Domingo, la Charle. Usted va a la Charle, usted llega a las 8 de la mañana y usted sale de ahí a las 3 de la tarde. Y los abogados laboralistas que lo escuchan le pueden decir. O sea, no da abasto. O sea, ahí hay 100 demandas por día. Entonces, Es, un solo juez que conozca 100 demandas, a mí no me va a decir a mí una persona que ese juez está capacitado para conocer de todo ese expediente que en un mes va a salir 1000 sentencias. eso es interesante, doctor. Y sobre todo el hecho de que a nivel nacional el gran tema que ha generado mire estos puntos tan importantes que usted dice, pero que la sociedad no los ha tocado porque se han ido más a la parte que impacta el bolsillo del trabajador y el bolsillo del empleador. Yo quisiera solicitarle a producción que nos colaborara con el video de las últimas o más recientes declaraciones que diese Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, que ha levantado un avispero social y quisiéramos conversarlas con usted para ver su parecer ante esto y qué fue. Que ver con el proyecto. Uno tiene que ver con el sistema de formación para el empleo, otro tiene que ver con intermediación de empleo, un tercer aspecto con el sistema de cualificación y el cuarto, que es el tema más álgido, una propuesta intermedia de la creación de un fondo general de auxilio de cesantía, que es un fondo mixto que puede ser indiscutiblemente parte de los fondos que tiene el IDOPRIL, que se asuma como una parte para poder garantizar que la micro y mediana empresa tengan los recursos para que los empleados tengan la capacidad de un auxilio de cesantía como corresponde, pero al mismo tiempo le permite a las empresas poder tener la capacidad de seguir operando. Ese fondo de auxilio de cesantía o ese fondo general de auxilio de cesantía se va a depositar como una propuesta formal, además de los otros aspectos que hemos planteado. ¿De dónde se supliría ese fondo? Justamente de la capacidad de IDOPRIL, y es un fondo tripartito. Es parte de un aporte prácticamente de unos 5.000 millones que se iniciaría y están depositados en el IDOPRIL como parte de la capacidad que tiene esta institución, que tiene aproximadamente unos 15.000 millones de pesos ahora mismo. No sería un adicional, sino sería justamente destinar parte de esos recursos para que sean el equilibrio que se necesita para que el 98% de las empresas dominicanas que son micro y medianas empresas tengan la liquidez suficiente para poder generar ese auxilio de cesantía que originalmente en la Ley de Seguridad Social, en su artículo 50, se hablaba de seguro de cesantía. Nosotros ahora le llamamos un Fondo General de Auxilio de Doctor, mire, hay un tema. El Código de Trabajo, corríjame si yo estoy equivocada, manda a que las empresas guarden un 10 o un 2% de los ingresos que perciben para tener ese colchón Claro. llamado auxilio de cesantía. Es decir, que eso no agarra a nadie fuera de base, porque la ley te manda a guardar ese dinero para la cesantía. Cierro ese lado. Pero por otro lado, en los países desarrollados, y hago la acotación que son desarrollados, Eso es muy importante. usted cuando pierde el empleo va a una ayuda del Estado. Que ojo, también es por X tiempo, que la cesantía está calculada en base a periodos. O sea, Salario. también son montos que se dan exacto en base a salarios para poder garantizar que el trabajador pueda sobrevivir 6 o 12 meses sin el empleo. Y en otros países, como digo, desarrollados, usted, el Estado, provee esa colaboración o esa ayuda. Entonces, al final del camino, ¿qué es lo que va a suceder? Porque se supone que le corresponde al Estado, pero también se supone que el empleador debe de tener ese colchón y saber que forma parte incluso de su partida presupuestaria a la hora de hacer cualquier tabla, ingreso, gasto, beneficio. O sea, la cesantía no es algo desconocido, no es algo que a usted lo agarra fuera de base. La ley lo manda a guardarlo. Claro. Bueno, para muchos empresarios realmente que no son organizados, que no saben que hay que tener, que si se gana 100, no es que son 90 para ti, 10 para cualquier cosita. Se supone que hay un trabajo preventivo, como usted dice, licenciada, la verdad es que es así. Se supone, y a mi preocupación es con esa declaración de don Pablo, que inclusive después tengo entendido, no lo he visto, pero tengo entendido que inclusive, porque el Pablo es conocedor de la materia laboral,
Me pareció muy extraño escucharlo, pero según me comentan, luego él salió como en una rueda de prensa y dijo que no, que eso no fue lo que él quiso dejar dicho, que eso es parte también de las soluciones que se buscan. Pero mire, don Pablo, en la experiencia que nosotros tenemos manejando el tema de derecho del trabajo, la verdad es que las instituciones han demostrado una incapacidad grande. La misma Idopril que usted menciona, tomo el atrevimiento de mencionárselo, diversos casos que se han solicitado, en este caso el reconocimiento sobre accidentes, por ejemplo, de los trabajadores y demás, realmente nos hemos dado cuenta de que no han dado la cara, no han dado el mismo servicio que deberían de darlo en este caso. Así que realmente agregarle más disposición al IDOPRIL cuando hemos tenido muchas situaciones con estas instituciones que usted le pide una certificación y te duran 2 meses para dártela, 3 meses, que a veces se tienen que aplazar hasta las audiencias, para nadie es un misterio. Entonces, no creo que tengan las instituciones dominicanas esa plena capacidad. Y lamentándolo mucho, mientras tanto, quien contrata un servicio de un trabajador tiene que saber que hay un tema que se llama auxilio de cesantía y viene siendo un fondo. Como bien dice la licenciada, en este caso, dicho fondo, usted tiene una empresa, tiene que saber que tiene que ahorrar para el momento de una desvinculación de un colaborador. No es el hecho de que usted tenga que cogerlo fiado por ahí, cogerlo prestado, porque hemos visto muchos casos de empresarios, muchos emprendedores que andan en una Mercedes-Benz nueva, ¿verdad? Tienen una serie de vida alta y costosa, pero para pagar 200,000 pesos de un auxilio de cesantía o de las prestaciones laborales, tienen que ver cómo es que lo van a hacer. Entonces, yo creo que el hecho de generar que esos fondos estén disponibles es excelente, así como los fondos de pensiones, que tenemos un excedente de miles de millones de pesos, pero lamentándolo mucho el usuario tampoco lo ve, que por eso es que necesita una reforma a la ley 87 y 101. Pero yo creo que el tema de las prestaciones laborales ha sido muy exitosa desde el aspecto de que sea el empleador que lo haga. ¿Por qué? Vámonos al MAP, a las instituciones públicas. Dicen que tienen 90 días para entregar y todavía hay gente que tiene 2 años y no le han dado las prestaciones. Entonces, a mí las instituciones, no es que yo no confíe en mi país, no es que yo no tenga amor por mi país, claro que lo tengo, y trato desde mi posición brindarle el mejor de los servicios que uno pueda darle. Pero la realidad es que nuestro país no está capacitado para eso. Eso no es verdad. O sea, aquí vamos a la historia. Los fondos de la Caja de la Seguridad Social, todo el mundo sabe lo que pasó con los fondos de la Caja de la Seguridad Social, que quebró. ¿Y por qué quebró? Porque fueron utilizados esos fondos por temas partidarios y políticos, de distribución de cuotas, de pago y demás, que al final todavía hay gente que de la Caja de la Seguridad Social le correspondían pensiones y todavía al sol de hoy no tienen las pensiones. Señores, si usted, Entonces, es un es compromiso que delicado. asumimos. Si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, preguntarle al doctor, puede comunicarse al 809-565-1077, 809-565-1077. Si quiere preguntarle algo, si quiere saber qué va a pasar con la cesantía. Sí, mire, también inclusive quería adicional a eso también, que hay un tema. El tema, por ejemplo, del despido y el plazo de los 15 días. Nosotros somos partícipes de que ese plazo de 15 días debe ser eliminado o por lo menos debe ser extendido, por lo menos 30 días, porque hay muchos temas corporativos que hoy en día nosotros manejamos. O sea, no es solamente un robo de plata, no un robo sino que hay temas de informaciones que se necesitan. Entonces, creemos mucho en eso, en el plazo de las Bueno. 48 horas extenderlo para que así, o la creación de una notificación virtual a través del ministerio, Ok. para que la gente no tenga que estar asistiendo al ministerio. Buenos días, Y ¿quién nos dura un habla y día de entero. dónde? Le hablo chiquitico de Punta Cana. Cuéntenos, chiquitico, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Sí, yo tengo de edad cumplida 75 años y 4 meses y soy empleado aquí en Punta Cana. Y entonces, yo no puedo conseguir la pensión. Entonces, si quitan la cesantía, yo tengo 10 años trabajando en una empresa últimamente y estoy aquí. Y si quitan la cesantía, ¿con qué yo me voy a ir para mi casa? Ok. Sin pensión y sin la cesantía. Eso es una realidad, lo que dice el señor Chiquito, ¿verdad? Gracias, es una chiquito. realidad. Pero Y- no dice que se preservan los derechos ya adquiridos, que Bueno, la sí. cesantía es, por ejemplo, que él no la perdería en caso de una reforma al código, él no la perdería. No, porque realmente en este caso hay una protección para los trabajadores que están. Pero también hay que pensar que así como Don Chiquito, mañana en el futuro va a haber un Don Chiquito, que tal vez va a durar 20 años prestándole servicio a una empresa y que al final se va a ir sin nada. Señores, ustedes no se imaginan la cantidad. Aquí hay un problema de discriminación laboral. Las personas de 50 años en adelante no consiguen trabajo. No consiguen trabajo. ¿Usted sabe es la cómo es que realidad. hacen? Que trabajan en una empresa, duran 20 años, le dan su liquidación y con esa liquidación hay que abrir negocio. Buenos días, ¿quién nos habla y de Negocios que han dónde? crecido. Yo soy testigo de eso. Una Mucha gente. pregunta para el doctor. Sí, doctor, Sí, una adelante. preguntita. Trabajé 20 años en una empresa. Renuncié por causa ajena de voluntad. No pedí que me liquiden.
si hago la reclamación en estos momentos, ¿me pueden tomar en cuenta? No, realmente no, porque en el caso, por ejemplo, de usted puede reclamar las prestaciones laborales, como establece el artículo 96 y 97, usted debió de agotar una dimisión en este caso, pero ya no. Después de 2 meses también tenemos el tema de que si usted no deposita la demanda, también pierde, aunque haga la dimisión. O sea que realmente hay un tema, que también eso es uno de los temas que es de preocupación con el tema de la figura de la dimisión, donde se compruebe de que el trabajador hizo una dimisión de manera que se declare injustificada, pero que se presuma y que se pueda ver la mala fe, tiene que ser sancionado. Y eso nosotros somos partícipes que se ha incluido, porque ustedes se van a sorprender que ya la gente no renuncia. Las empresas, nadie renuncia. Claro. La gente hace dimisión y dice, bueno, yo te quito la demanda, dame un 50. Y la empresa, por aras de evitar situaciones, lo paga. Hablando, ahí, Y perdón, ahí con el nosotros lío somos que armó un partícipes. diputado ahora. Sí, claro. Pregúntale, José, que tú vas por ahí del diputado. Sí, exacto. Precisamente, doctor, el diputado de la Fuerza del Pueblo por la provincia de Pedernal, el señor Rafael Pérez. Te quieren hacer viral por cualquier cosa. Sí, exacto. Yo tengo ya mi opinión, pero yo quiero saber la suya. Tiene la suya. Ajá. Él quiere someter un proyecto en el cual su intención es que al momento de usted presentar la renuncia, ya usted acaba de aclarar la renuncia y la dimisión, que no se pierda el derecho a las prestaciones laborales. Eso. Entonces, nos gustaría saber su opinión de qué tan factible sería esto para las empresas y obviamente para también el trabajador. Mire, realmente con mucho respeto de ese honorable diputado, yo creo que muchas veces nosotros necesitamos regular el tema del ingreso al Congreso Nacional. Por eso mismo, porque realmente, y con mucho respeto, o sea, esto yo no quiero que se entienda de que tal vez uno le está faltando el respeto a algo, no es mi parecer, pero eso es un acto hasta de provocación en este caso, y él debe de entender, me imagino que tal vez el honorable diputado no es empleador, no sé, pero la verdad es que para una empresa también disponer de unos fondos de pago de prestaciones laborales realmente también es con bastante sacrificio que lo hace. No es cierto que todas las empresas son iguales. Hay muchas empresas que honran los compromisos. De hecho, hay empresas que usted se va y como quiera le dan sus prestaciones laborales, pero esas son las que pueden. Pero el código contempla el auxilio de cesantía para evitar, primero, la permanencia del trabajador, lograr esa permanencia. Y segundo, de que si mañana tú no quieres hacer tu trabajo, no es culpa tuya como dueño de empresa que tú le digas, mira, lamentándolo mucho, te fuiste, renunciaste. ¿Entiendes? O sea, que en este caso, imagínese porque todo depende del volumen. Imagínese una empresa de Zona Franca que tiene 3,000 trabajadores, que mañana los 3,000 le digan, me voy de aquí y me tienen que buscar mi dinero. ¿Qué va a pasar con esos fondos, señores? Es una locura ese punto muy diputado. importante. Doctor, con relación a la discriminación laboral, que usted mencionó hace un momento, que cuando una persona llega a 50 años, ya las empresas no quieren darle empleo a esta persona. ¿El nuevo código laboral tiene algún punto a favor de estas personas que tienen 50 años? Porque yo digo que ya alguien de 50 años tarjeta de ayuda social. Y eso aumenta la pobreza. Bueno, mira, realmente es preocupante. Primero, porque nosotros tenemos nuestro código actual, establece el principio número 7, la no discriminación. Pero, ¿qué pasa? En la práctica, tú poder demostrar que yo no te contraté a ti producto de tu edad es muy difícil. Es difícil. ¿Tú entiendes? Porque el empresario no te dice a ti, no, Una gracias. llamadita ahí, doctor. Entonces, Vamos con la última llamadita del día de hoy. Díganos, ¿quién nos habla y de dónde? Abogado. Sí, a su orden. ¿Y por qué no quitan Bueno, Se le cayó señores, ahí. vamos a agradecerle al doctor Juan Rosario, quien estuvo ahí con nosotros. Doctor, ¿sí o no? ¿Tendremos código nuevo este año? Creo que no. Bien. Ojalá me sorprendan, de verdad. Pero ahora mismo hay muchas situaciones porque es que hay muchos temas de artículos ahí que realmente... El doctor va a tener que volver porque Piti se Mire, entiende. Ajá. yo ya para concluir, ya Sí. no se preocupe, que yo sé que estamos en el tiempo, pero la verdad es que creemos con el tema, por ejemplo, de los embargos retentivos, creemos también con el tema del empleador aparente, el establecimiento de sanciones a abogados de uso temerario de procedimientos, en este caso, el sometimiento del empleador. Señores, miren, ahora mismo ustedes saben lo que hacen los abogados laboralistas. Demandan a la empresa, a la gerente de recursos humanos, a los accionistas de la empresa y a todo el mundo. ¿Ustedes saben por qué? Porque ninguno de ellos pueden ser testigos en un proceso judicial. Y el tribunal dice, porque la ley, o sea, lo interpreta muchas veces como ellos quieren, pero la ley en este caso dice que si tú no puedes ser testigo, si tú eres parte de la demanda. Entonces muchos abogados temerarios lo que hacen es, en diversas ocasiones, que agregan a todo el mundo sabiendo que al final el empleador es ese. Entonces creo también en la inclusión de un establecimiento de sanción al abogado
producto de lo que causa eso en una empresa, porque al final no tengo medio de defensa. Y eso es muy importante que nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Bueno, ahí señores, ya es muy no, importante aclarar no, que en el Código Laboral, señores, no es solamente cesantía. Claro. sí, eso es muy importante. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Rosario por acompañarnos.